¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos los que cada jueves nos encontramos aquí en Raíces de Sefarad. Primero todo, déjenme decirle a Esther que la estamos viendo y escuchando perfectamente, porque estábamos con algunos temitas técnicos, así que nos espere ahí, que ahora enseguida la vamos a hacer entrar a nuestra sala de Raíces de Sefarad. Antes la saluda Liliana, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos, qué alegría otro jueves aquí para contarles sobre un nuevo tema y esta vez sobre Maimónides. Pero bueno, vamos a esperar un poquito porque les vamos a contar lo que vamos a tener. Sí, hacía rato que no hablábamos de Maimónides. Le dimos mucho a Spinoza y a Maimónides lo teníamos dejado de lado y trajimos lo que podríamos decir la novia de Maimónides. Ya vamos a hablar de eso. Ahora lo que vamos a hacer es, como siempre, contarles que siempre somos muy agradecidos de todos los que colaboran, los que vienen. No nos cansamos de agradecer. Consideramos que es muy importante reconocer en cada uno de ustedes que está cada jueves, en cada conferenciante que pone su gran saber, su gran profesionalismo, y todos lo hacen en forma voluntaria, lo nuestro también es voluntario, lo que no quiere decir que no haya gastos, así que aquel que quiera aportar también con algún dinerillo también viene muy bien, y lo pueden hacer con tarjeta de crédito, transferencia, el que quiera hacer algo, nos comunica si quiere que le pasemos los datos de transferencias. Hay para transferir en Europa, hay para transferir en Estados Unidos con tarjeta, todas las formas. Así que el que quiera ayudarnos, y también, como no todo es dinero, desea alguien, también nos pueden ayudar si comparten los videos, si ponen me gusta, si los comentan, eso también ayuda, no tanto en lo monetario, pero sí para que la cultura sefaradí se replique más y más a través de los algoritmos de YouTube. Bueno, dicho esto, vamos como siempre a contarles qué es lo que viene para los próximos días. Este domingo en nuestro programa con Encontros de Al-Had, hablado en ladino, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. El nombre de este programa es Introducimos el AI al ladino. Esto es en vivo y está organizado por la Autoridad Nacional del Ladino en Israel. La Balabaya, la anfitriona, será Alegra Amado, y el Musafir, el invitado, el profesor Aldo Sebi. Este domingo, como siempre, a la 1 del mediodía de Argentina, y en el afiche, en el anuncio, hay horarios de referencia para otras ciudades y otros países. Sí, prestar atención. Chile, por ejemplo, cambió hace poco la hora. Europa ya falta poco para que también cambie. Siempre estar atentos. Y para el jueves. Para el próximo jueves, aquí mismo en este espacio, Raíces de Sefarad, vamos a hablar sobre el rabí Samuel Palachi, el pirata que sorprendió a España. Esto es en vivo también, como el día de hoy, y desde Israel nos hablará de esto la profesora Rivka Epstein. Y para hoy. Y para hoy tenemos el prólogo a la Mishnah de Maimónides. Esto con la profesora Esther Mostovich Kukierman. Ella nació en Montevideo, Uruguay, estudió Derecho, Sociología y Coordinación Institucional. Ejerció en Uruguay como escribana y es una apasionada del Talmud. Lo ha estudiado desde hace muchos años con rabinos y profesores de todas las tendencias. Fue profesora de Talmud y Derecho durante 18 años en el Centro de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay. Ha dado cursos, seminarios, talleres y conferencias en universidades y establecimientos de Uruguay y de Buenos Aires, y también en diversas instituciones sefaradíes. Tiene publicados varios libros, entre ellos Talmud y Derecho, tomos 1, 2 y 3. Y le damos la bienvenida a Esther. Hola, ¿cómo Hola, Esther, estás? ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va, mis amigos? Un Bien, placer. ahí corriendo con la hora, con lo justo, pero salió todo muy bien. Lo que te voy a pedir, Esther, es que bajes un poquito la cámara, así te vemos mejor la cara, porque estás media
media ahí abajo, así te vemos bien. Bajo la cámara. Bajar la cámara o subir vos. Físicamente es, pero capaz que no. La tapa de la notebook para que te veamos mejor. La tapa de la notebook. Eso es, ahí te vemos muy bien, ahí está perfecto. Excelente. Así, muy bien. Sí, ahí está muy bien. ¿Está bien? Así te vemos muy bien, ahora sí. Te vemos con todas las luces que vienen de la costa de Montevideo, de Positos. Qué bueno volver a estar contigo, Esther. Sabés que por un lado está el aprecio, el cariño que te tenemos y por otro lado el reconocimiento a una sabiduría espectacular, sabiduría en temas que muy poca gente puede hablar y en todo caso los que pueden hablar lo aprendieron de ti. Esa es la forma. Y nos traes a alguien que admirás mucho, ¿no? Bueno, ¿sabés qué? Llevo muchos años con Maimónides. Fue mi primer impacto intelectual. A mí me apasionó ese sabio solo, solitario, un único en su generación, un hombre que sabía tanto que no había nadie que le pudiera acompañar en lo que a él realmente le tocaba. Pero bueno, digamos que de alguna manera, sí. Él ingresó a su mundo, pero era un hombre que dentro de su mundo era el número uno. Y hay que ver que él vivió muchos mundos. Claro. Vivió en Europa primero. Y bueno, no te quiero sacar porque sé que esto es parte de lo que vas a contar, así que te dejamos con la gente, te escuchamos con atención y pongo las imágenes que me mandaste. Poné la primera parte que tiene fotos. Perfecto. Vamos a empezar. Sí, vamos a empezar por ahí. Te dejo solita y escuchando atentamente. Te aviso cuando falten 10 minutos, porque sabemos que... avísame cuando haya pasado 20. Cuando haya pasado... Bueno. Y después me decís, sí, cuando falten 5 minutos, decime. Perfecto. Si querés que deje algo libre para alguna pregunta, me lo decís también. Sí, al final vamos a hacer preguntas, que seguramente va a haber. Puedo seguir lo que sea. Te escuchamos. Bueno, dale, mandame las fotos primeras. A ver, ¿cómo hago para verlo esto? Así. ¿Ahí lo estás viendo? No, veo mi cara. ¿No ves la imagen del PowerPoint que habíamos preparado? No. ¿Cómo puedo hacer? No, porque habrá sido a la cámara, no. Porque vos, a ver, Lili, vos estás viendo bien, ¿no? Yo veo bien, pero me veo a mí. ¿Solo sí, perfectamente. Yo nos veo a los tres y el PowerPoint. Okay. ¿A mí no me ves, Esther? No, ¿cómo se hace? No, te habrás cambiado de pantalla posiblemente. No me cambié. Prendí en esta computadora y en esta estoy. ¿Dónde tengo? Acá dice compartir pantalla. No tienes que... A ver, dale Escape. Perdona a toda la gente. Bueno, estas cosas pasan. No. ¿Quieres salir y entrar de vuelta? ¿Y cómo hago? Yo ahora te saco y vas a entrar de vuelta. Te voy a sacar yo y entras igual que como entraste. Bueno. Bueno, la tecnología siempre tiene algunas cosas que no podemos entender del todo, ¿no? Bueno, sí, disculpen a todos, estas cosas a veces pasan y la verdad es que normalmente los invitados ingresan con bastante tiempo y este no fue el caso. Así que estamos un poco con lo justo con tiempo y es una lástima porque siempre Esther tiene muchísimo para hablar. En las pruebas previas que hicimos ya me contó más o menos toda la historia, así que es una lástima
el tema de tiempo, pero bueno, vamos a ver si ahora puede entrar. La verdad es que uno no puede saber qué es lo que estaba viendo. A ver si ahora ingresa nuevamente. Mientras tanto, vamos saludando a Everardo, que desde temprano está esperando en Monterrey. Sí, Nelson, esperando con entusiasmo, según Adrián dice. también en Colombia, siempre saludando, y Alan también desde Caracas. Alan además propone, bueno, tomemos nota de Sacuto, creo que nunca hablamos de Sacuto, ¿no? No, no, No no. sé, Si nos aconseja quién puede hablar, sería un tema interesantísimo, sí, ¿verdad que sí, sí? sí, si no vamos a encontrar, pero si tienen a alguien, excelente. Berna queda desde Londres. Está de acuerdo con Alan, sí, con el tema. Bueno, ahí está viniendo Esther. A ver, Esther, ahí, ¿nos ves a Liliana y a mí? Aquí, en chiquito. No, en chiquito, agrandalo de No, alguna debe tener chiquitita la Ahora pantalla. los veo ustedes dos. Ah, Bien, perfecto. Y ahora, y ahí ves el. sensacional. Acá está. Así, ahí sí. Sí. Bueno, excelente. Entonces, te dejamos con la gente. Bueno, muy buenas tardes. Mucho gusto de estar con ustedes. Saben que me van a permitir un encuentro con mi primer amor. Ese fue Maimónides para mí. Así que uno el primer amor nunca se olvida, ¿verdad? Yo no me olvido, hace muchos, muchos años que me encanta Maimónides como personaje. Miren lo que es esta pequeña estatua. Está en la ciudad de Córdoba, pero no hace mucho, desde el año 1964. Y este es Maimónides, acá lo muestran sentado. En idioma griego la palabra significa hijo de Maimón. Miren que no escribió nada en griego, simplemente escribió en árabe, en judeo árabe, que es hebreo con letras árabes. Es un judeo árabe, bueno, es un idioma especial en que se escribieron muchos años de obras importantes por todos los escritores judíos de esa época. Estamos en la época culminando lo que se llamó el siglo de oro judío-español, ¿verdad? El siglo de oro judío-español es el siglo XIII-XIV. Maimónides nació en el siglo XII. Fue un rabino, jurista, escritor, médico, filósofo hebreo. Nació en España y vivió en Egipto. Algo curioso es que lo llamamos Maimónides. Y Maimónides es un nombre griego. Entonces, ¿por qué será que recordamos a un sabio que no escribió en griego, que no era griego? ¿Por qué será que lo recordamos con nombre griego? Nació en 1135, más o menos, las fechas nunca son muy justas, en Córdoba, y dicen sus biógrafos en Shabbat, en la tarde anterior al comienzo de Pesach, Pascua, 1 hora y 1/3 después de mediodía. ¿Por qué tiene tanta importancia la hora? Según la astrología, hay ciertas aptitudes al ser nacido en un momento como ese. Una es la aptitud de líder, como el primer Moisés. La otra es ser moderado y moderador, estar en el medio de los problemas. Para los judíos la predestinación no es muy aceptada, pero las estrellas, según la vieja astrología, dan aptitudes, lo que en hebreo sería midot. No la da nadie. Las midot son las medidas de las aptitudes y eso son obra de cada ser humano. Seguí pasando.
seguí pasando las... Está bien. Ya pasaste de a uno. Está bien. Maimónides falleció en 1204 en Fustat. Es un suburbio al sur de la ciudad del Cairo, donde los musulmanes permitían residir a los judíos. Más tarde, sus restos fueron enterrados en la ciudad de Tiberíades, en Israel. En el año 1232, después de fallecer Maimónides, las autoridades religiosas hebreas de Europa continental condenaron sus obras como herejía. Y es muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? Realmente muy fuerte. Pero no solamente eso, en 1233 hubo quemas públicas de sus libros en Montpellier y en París. De paso, al quemar libros judíos como fueron los de Maimónides, ardieron ejemplares de Talmud y de obras en hebreo. Hubo más quemas públicas de sus obras en esos pocos años, pero digamos, no es tanto el problema de las quemas, sino de la gran incomprensión y la gran pelea entre los sabios europeos, los judíos de estudios europeos o los ashkenazim y los sefaradíes. ¿Qué pasó? ¿Cómo era el mundo musulmán en el que vive Maimónides? Los primeros califas musulmanes, los familiares de Mahoma, la primera dinastía de califas, los omeyas, reinaron como el estilo viejo de los jefes de las tribus árabes, consultando con los jefes de las tribus a medida que se iba realizando la conquista y las tareas. Pero, ¿qué pasó con la dinastía omeya? En el año 750, al último califa omeya lo asesinaron junto con 80 miembros de su familia, mataron a todos, y se acabó la dinastía omeya y el viejo modo de gobernar consultando a los jefes de las tribus. Aquí viene la dinastía abásida, que entra en el poder del mundo árabe. Y aquí las cosas cambian, la historia del califato se rige por la voluntad del califa. Esa foto que ven ahí, que es el califa conversando con los jefes de las tribus, pertenece a la época primitiva, no a la época ya del siglo VIII, ahí ya no. Pasa un poquito... Bueno, ¿cómo es ese mundo musulmán en el que vive Maimónides? Uno de los primeros califas abásidas fue Harún al-Rashid. Ahí ven un dibujo de él. Harún al-Rashid es conocido por la princesa Sherezada y que le cuenta cuentos al califa todas las noches, un nuevo cuento para que no la mate, y al final no la mata. Pero, digamos, vamos a dejar de lado la princesa Sherezada, que la princesa tiene su origen en cuentos de India y en cuentos de la lejana Persia. Es un personaje muy interesante que se siguió repitiendo en varias culturas. Uno de los califas, hijo de Harún al-Rashid, se llamaba Abdalá al-Mamun, que vivió solo 20 años, del año 813 al 833, pero dejó una marca muy importante. Ahí está el dibujo de Abdalá al-Mamun. Ven que es un hombre joven, ya en la cara lo ven. Abdalá al-Mamun, 20 años, se murió, o lo mataron, no importa. Una madrugada, Abdalá al-Mamun se despertó cubierto de sudor, llamó a sus consejeros, había tenido un sueño muy vívido, un hombre rubio, vestido con ropajes griegos, que le habló de la filosofía griega
y le dijo que él, Abdal al-Mamun, iba a brillar en la historia como uno de los mayores y de los más importantes califas. Y digamos que, asesorado con sus intérpretes de sueños, decidió que tenía que fundar una casa de sabiduría griega. Se llamaba la Bait al-Hikma y fue un centro de traducción e investigación de las obras de filosofía griega, donde compartían el espacio los judíos y los árabes. Esa fue una época en que los intelectuales del mundo musulmán de la Edad Media, a partir del siglo IX, al mismo tiempo de ser profundos creyentes en un único Señor, estudiaron filosofía, estudiaron teología y se dedicaron al supremo esfuerzo de conciliar la fe y la razón. Esto es algo muy antiguo, digamos que la Bait al-Hikma no sobrevivió muchos años, pero de ahí salieron muchos sabios. Uno de esos sabios fue Abu Yusuf Yaqub al-Kindi. ¿Qué sucedió? Más o menos en los años 50, 1950, era ahí en el palacio en Turquía, se encontraron, al hacer unas obras de refacción, varios libros, varias obras de Abu Yusuf Yaqub al-Kindi, que eran desconocidas, se encontraron como 20. Y cuando aparecieron esas obras, él mencionaba toda esa, digamos, esa generación de estudiosos y califas que habían impulsado los estudios de la filosofía griega. Digamos que el problema principal al que se dedicaron era conciliar la fe y la razón, porque estaban muy metidos en lo que era la filosofía griega y el razonamiento, y al mismo tiempo eran impresionantemente devotos y estudiosos de la religión musulmana. Entonces, ahí, en ese momento histórico, en esa Bait al-Hikma, ahí es que encontramos a Rabí Moisés ben Maimón trabajando junto en la Bait al-Hikma. Y por eso, por estar tan metido en revivir la filosofía griega, es que se lo conoce a Rabí Moisés ben Maimón con un nombre patronímico griego, Maimónides, hijo de Maimón en idioma griego. Digamos que poco tiempo después, avanzado el siglo XII, vinieron los almohades, otra corriente que venía desde la antigua Arabia y que pensaban que estaban viniendo con la fuerza pura de la religión. Quemaron en Fez todas las bibliotecas y dejaron sin efecto todo estudio que no fuera el Corán, y lo que hicieron fue entrar con el grito: el único libro debe ser el Corán. Claro que no fueron muy seguidos, no eran muy aceptados, pero eran los que mandaban. Y si eran los que mandaban, no había más remedio que hacerles caso. Fue una época diferente en la que los almohades no permitieron la filosofía griega.
Por otra parte, en España, desde el siglo de oro judeo-español, siglo XI a siglo XII, un poco del siglo XIII, los judíos traducirían del griego y del árabe a las lenguas europeas. Fueron los traductores, los que hicieron conocer el mundo árabe en Europa. Y tanto así que en el siglo XIII, a pedido de Alfonso el Sabio, los judíos cooperaron con los teólogos cristianos para la primer traducción de la Biblia al idioma castellano. En general, no se escribió en idioma castellano en toda esa zona, sino hasta después de traducida la Biblia al idioma castellano, porque la traducción de la Biblia marcó un hito, un antes y un después. Bajo el Islam, los primeros califas, los monoteístas, tanto cristianos como judíos, tuvieron estatuto de dimis. Los califas los protegieron, les permitieron ejercer su religión libremente a los cristianos, a los judíos y también a los zoroástricos. Les permitieron siempre y cuando les pagaran el impuesto per cápita, que, digamos, no solamente era pagar, sino que se tenían que arrodillar y ser humillados. Siendo humillados, les permitían vivir como cristianos y como judíos, como minoría protegida. Este es Muhammad ibn Tumar. Este fue el jefe árabe que vino desde la península arábiga, y él fue el jefe de la invasión almohade. Ahí está, Muhammad ibn Tumar, falleció en 1130. Él reclamó que Alá lo estaba guiando para volver a la fe pura del Islam. Claro, ellos entraron gritando conversión o muerte. Esther, pasaron esos primeros 20 minutos que me pediste. Ok, quiere decir que tengo que apurarme. Bueno, los almohades en mayo y junio entraron a Córdoba. Maimónides tenía alrededor de 13 años y la familia empezó a peregrinar durante unos 9 años en diversos lugares de España cristiana y el sur de Francia. Durante esos años, unos 9 años, Maimónides fue estudiando con diversos profesores, rabinos europeos, adquirió conocimientos médicos porque, digamos, su padre buscaba rabinos médicos para él. También durante esa época se casó y murió su primera esposa y murieron 2 hijos pequeños del matrimonio por una peste en alguna parte de Europa, posiblemente en Italia. Entre 1160 y 1165, entre 25 y 30 años, Maimónides llegó a Fez. Aprendió medicina con los demás. Aprendió porque las universidades de la Edad Media eran lugares de estudio para profesores y para maestros. Y también enseñó anatomía en la Carayuina. La Carayuina es la mayor madresé en la Universidad de Fez. No pudimos entrar en la Carayuina, es solamente hasta la puerta. No en todas las medresés se puede entrar, en las chiquitas sí. La Carayuina parece que tiene una capacidad para 25.000 personas, aunque nunca van tantas. Y Fez era un gran centro de estudios en la Edad Media. Ahí se enseñaban clases teóricas, ciencia religiosa, filosofía, medicina, algunas ciencias auxiliares a la teología. Pero el arte de curar, como se llamaba en esa época, se aprendía con otros médicos y sobre todo en la universidad, que era un centro de estudio para el profesor y para los alumnos. Maimónides tenía que vivir fuera de la medresé porque no era
porque era judío, no era musulmán. No podía venir a caballo, venía con su mula. Y la universidad le daba los salones más grandes porque tenía muchísimos alumnos, tanto que necesitaba, no había altoparlantes, ¿verdad?, en esa época. Entonces tenía estaciones repetidoras, es decir, había personas que dentro del local donde enseñaba repetían las palabras del profesor para que pudieran llegar a los alumnos. Pasalo. En el año 1165 los almohades entraron a Fez, quemaron en el patio de la Carolina todos los violines porque traían al diablo y todos los libros porque el único libro debe de ser el Corán. La familia Maimón escuchó otra vez el grito conversión o muerte y se escaparon de Fez, fueron por barco, desembarcaron en Acre, donde había una pequeña comunidad judía, fueron a rezar a Hebrón ante las tumbas de los patriarcas y junto al muro de Jerusalén. Y aquí comenta el historiador Salo Barón, en su libro Historia Social y Religiosa del Pueblo Judío, tomo 8, que entre el siglo IX a XIII, en Bagdad, los intelectuales descubrieron que sus respectivas religiones tenían muchos puntos de contacto. Y a pesar de las guerras de religión en esos siglos, lograron estudiar en paz. Entre un reducido núcleo de gente educada en la fe y en la filosofía, los intelectuales compartían y discutían enseñanzas. Todas las religiones se enfrentaban el encuentro con la filosofía y la ciencia griega, muy atractiva, pero pagana. Pasa, Marcelo. El idioma coloquial en la España cristiana fue el español, pero los judíos en España cristiana escribieron en hebreo. Empezaron a escribir literatura, publicar diarios en idioma español con caracteres hebreos, el idioma ladino, judeo-español, recién a partir de la primera traducción de la Biblia al ladino en el siglo XVI. En los países árabes, los judíos adoptaron el idioma árabe desde el siglo X como lengua coloquial y erudita para escribir literatura, responsa de problemas planteados. Se le planteaba a los rabinos problemas de la vida diaria, eso se llama responsa. Comentarios de ley hebrea, normas éticas, filosofía. También los judíos escribieron muchas veces el árabe en letras hebreas, eso se llama judeo-árabe. También escribió Maimónides en esas tres variantes, en árabe, en hebreo la Mishneh Torah y en judeo-árabe. ¿Qué dice ahí? Hadai, el médico del califa. Sí, Hadai ben Shaprut fue el médico del califa, pero no vamos a hablar hoy de Hadai ben Shaprut. Claro, Hadai junto con... en esa época lo que hizo fue escribir una gramática hebrea al ejemplo de las gramáticas árabes. Hadai ben Shaprut dio también mucha protección a sus... Hadai no escribió, en realidad los que escribían eran sus protegidos, los rabinos. Digamos que el estilo árabe es de vanidad y orgullo, que los lleva a encumbrar los propios atributos y desdeñar a los demás. No era un estilo tradicional hebreo, y los rabinos lo resistieron, pero en esa época, en la cultura árabe, se escribía así, era forma de escribir poesías. Aunque eran sabios, en realidad eran humildes, pero el estilo árabe en esa época era escribir de esa manera. Y en Europa no se interpretó claramente, en Europa lo tomaron como engreimiento. ¿Qué es lo que se creen?
incluso nos resulta chocante a nosotros si es que no comprendemos que están dentro del estilo y lo que se escribe en esa época. Así se escribía, con estilo grandilocuente, haciéndose... Yo soy admirado, a mí me admiran y los otros escriben rebuznos. Me acuerdo que eso escribía, lo escribían. ¿Y qué me trajiste acá? Mishnah Berajot. No, Mishnah Berura me trajiste. Bueno, ¿qué es la Mishnah? La Mishnah es compilación de la ley oral de Israel. Se realizó esa compilación entre los siglos II y III de nuestra era. ¿Y qué es la ley oral de Israel? Interpretación verbal de los mandamientos bíblicos, transmitida verbalmente de maestro a maestro, de rabí a rabí, de generación en generación, desde Moisés en adelante. La misma Torá ordena a quienes vivan en cada generación interpretar las leyes bíblicas para aplicarlas de acuerdo a las necesidades de su tiempo. Para el pleito, dice Deuteronomio, acudirás a los jueces que están en esos días y ellos te dirán la palabra del juicio. Fíjese que dice te dirán la palabra del juicio, no dice te la escribirán. En mérito a eso, no se escribían las sentencias judiciales, se decían todas verbalmente. Ya veo la hora. ¿Qué es la Mishnah? Bueno, en el año 68 de la Era Común, un poco antes de la caída de Jerusalén, Tito Vespasiano hace llegar a su emisario la ciudad sitiada de Jerusalén. Idiotas, todo lo que Roma quiere de ustedes es que le paguen tributo y acepten su autoridad. Ríndanse o los vamos a masacrar. Los patriotas judíos nacionalistas, los llamados celotes, por respuesta, matan al delegado de Vespasiano y clavan la cabeza en una pica ante las puertas de la ciudad. Los celotes dicen libertad o muerte. No quieren nada, no quieren ni siquiera transar, ninguna transacción les sirve. Ellos en Masada, los últimos celotes, si ustedes se acuerdan, se acaban suicidando unas horas antes de la entrada de los soldados romanos. Pasaje. En el Talmud, Tratado Gitín, Divorcios, dice que los celotes quieren matar a Rabí Yohanan porque entiende que él incita a los judíos a rendirse. Es cierto, él los incita a rendirse. Pero él quiere que los judíos vivan y quiere que le den se le permita la rendición a los romanos, porque está muy claro que es imposible ganarles. El ejército los va a ganar. ¿Qué hace Yohanan? Hace correr la voz de que se murió y los discípulos lo sacan de la ciudad dentro de un ataúd, como para enterrarlo. Lo conducen a ver a Vespasiano y él sale del ataúd y le dice: la paz sea contigo, emperador. Vespasiano le contesta: solo soy un general. Y la respuesta, la contestación del Rabí Yohanan ben Zakkai es: dice el profeta Isaías, el monte caerá bajo mano del poderoso. Tú serás emperador cuando entres al monte del templo. Según el relato, en ese momento viene un mensajero de Roma y le dice a Vespasiano: el emperador ha muerto, tú eres el nuevo emperador. Bueno, se quedó realmente muy impresionado Tito Vespasiano y le dice al rabino: pide lo que quieras. Dame Yavne, le pide Yohanan, para que podamos estudiar la ley de Israel. Y así es que se forma en Yavne, que es un pequeño pueblito a unos 20 kilómetros de la costa, cerca de Tel Aviv, y hoy en día casi que forma parte de Tel Aviv. Y ahí se forma el nuevo asiento de la administración judía,
con el pequeño grado de autonomía permitido por los romanos en sus provincias conquistadas. ¿Qué quieren los romanos? Que les junten el dinero de los impuestos. Eso es lo que piden los romanos, plata. Eso es lo que ellos quieren. Yavne sigue funcionando más o menos hasta el año 134 y queda sin actividad después de la derrota del levantamiento de Bar Kokhba. Pero lo que se preparó en Yavne, todas las discusiones de los Rabanim que aparecen entre los escritos de Yavne, eso se conserva. Y será la base para que Rabbi Yehuda Hanassi prepare la Mishnah un siglo más tarde. Rabbi Yehuda Hanassi es el que dirige la Academia Rabínica entre el siglo II y comienzo del siglo III, luego seguirán los hijos de él. ¿Qué es la Mishnah? Bueno, ahí ven unos tomos que son Talmud. La Mishnah es la primera recopilación de las sentencias judiciales de los rabinos de Israel y las pocas normas de los jefes de las academias. La Mishnah tiene una particularidad, está toda escrita en tiempo presente. El criterio es que todas las interpretaciones que dieron los rabanim durante los siglos anteriores están presentes, siguen vivas, deben seguir estudiándose, aunque sea para rechazarlas. Tal vez las circunstancias de la vida harán que alguna de ellas vuelva sobre el tapete en el futuro y se podrán aceptar por un tribunal posterior. Esto es un capítulo muy interesante de lo que es cambiar la Mishnah, cambiar la jurisprudencia de la ley hebrea. Es otro tema fascinante. Bueno, pero en Yavne algunas votaciones quedan empatadas y se dejan así, teiku, empatadas. Teiku es una palabra del hebreo moderno. Si un partido de fútbol termina empatado, también le dicen teiku. Bueno, pero el teiku queda en la Mishnah hasta que venga el profeta Elías y resuelva todas las dudas. En el siglo IV en Judea se redacta por escrito en idioma hebreo un primer comentario de la Mishnah. Ese comentario se llama Gemara. Gemara viene del verbo Omer. Rabí Yossi Omer dice, Rabí Yossi dice, Omer en presente, toda la Mishnah está escrita en verbo presente. Y la Gemara, que es el comentario, también. No hay dijo, dice, están junto a nosotros. Somos nosotros los que estamos recibiendo ese legado. Somos nosotros los que estamos diciendo junto con los rabinos. Nos encontramos con nuestros rabíes en las páginas del Talmud. El encuentro es lo más importante. En el siglo VI de la era común en Babilonia se redacta ahora en idioma arameo, que era el que en Babilonia hablaban las academias. Las academias, estamos hablando del arameo en las academias de ley hebrea. Un segundo comentario a la Mishnah, que también se llama Gemara, porque también son rabíes que viven en Babilonia y que opinan diferente de los rabíes de la tierra de Israel. Con la misma Mishnah, más esta Gemara, tenemos el Talmud de Babilonia. De manera que tenemos dos Talmud, ¿verdad? El de Jerusalén y el de Babilonia. Se deduce, Maimónides lo deduce, que el Talmud de Babilonia fue aceptado por todo Israel y obliga a todo Israel. Vamos a suponer que es así, vamos a aceptarlo, aunque nunca se escribió en ninguna parte. ¿Qué es la Gemara? Tiene un propósito, ser compendio, suma, resumen y decisión de todo el saber conocido a la fecha. Bueno, llegamos al prólogo a la Mishnah de Maimónides. Lo escribió en idioma árabe, aunque en el texto del Talmud se encuentra su traducción al hebreo.
Maimónides, el primer traductor de Maimónides fue Ibn Tibbon. Maimónides siempre opinó de Ibn Tibbon que era un socio en su tarea de escribir. Sin embargo, Ibn Tibbon es, como digamos, un poco pesado. Entonces, modernamente no se usa, no está, la que está en los textos no es la traducción de Ibn Tibbon, son traducciones más modernas. Sin embargo, Ibn Tibbon, más que una persona, es una institución. Hay una estatua de Ibn Tibbon en Córdoba, está parado. Es tan flaco, que yo no sé cuándo comía ese hombre. Y todo ese barrio en la Córdoba Nueva es un barrio donde los Ibn Tibbon siempre fueron traductores durante siglos. Toda una profesión. Eso es otro tema muy interesante para otro día. El prólogo a la Mishnah fue escrito en idioma árabe. Aquí lo tenemos, sí, pasalo. Maimónides finalizó en 1168 el comentario. La Mishnah de Rabbi Yehuda Hanasí está dividida en 6 series: semillas, festividades, mujeres, daños, consagraciones al templo y purezas. Cada serie está separada en tratados. Hay en total 63 tratados en la Mishnah. No todos los tratados tienen Gemara. Hay unos 36 tratados tiene la Gemara de Babilonia y 39 tratados tiene la Gemara de Jerusalén. No son los mismos los tratados. Algunos sí, pero otros son diferentes. Miren cómo empieza Maimónides su comentario a la Mishnah en el prólogo de la primera serie, Semillas. Reuníos sabios y esperad en vuestros asientos. Quiero haceros un hermoso obsequio. Venid, hijos míos, y escuchadme. Quiero enseñaros el temor al Señor. Donde haya hombres que quieran la vida, que amen los días para buscar el bien, que esos vengan a mí, al vino que mezclé, a la mesa que preparé. Seguí. Acá lo tienen, ¿eh? Este es el tratado Berajot. Y acá está el prólogo, Maimónides. Es este. Acá lo ven. ¿Qué pasa con este prólogo? Es una explicación de Maimónides. Lo leen. ¿Quién lee este tratado? Muy poca gente. Porque está dentro del Talmud, quiere decir dentro de la corriente talmudista, dentro de la corriente de los sabios europeos que entienden que la mayor obra que puede hacer un judío con su vida es dedicar toda la vida a estudiar el Talmud. Entonces, un comentario de Maimónides que es antitalmudista, jamás lo van a leer porque no les importa. Los que leen a Maimónides, los que estudian a Maimónides, muy difícilmente se van a poner a estudiar el prólogo a la Mishnah, porque el prólogo a la Mishnah es comentar una obra que los sefaradim no le dan demasiada importancia. La escuela de los rabinos sefaraditas estudia las obras de Maimónides. Es diferente. Por más que hoy en día todo el mundo estudia todo, es diferente la forma de recibir. Eso hay que la Torá se recibe. ¿A quiénes se dirige? Él no se dirige a cualquiera. Maimónides se dirige a los estudiosos, al viñedo de Yavne, o sea, el viñedo de Yavne quiere decir a los que estudiaron en Yavne, a los que estudiaron la ley desde los antiguos tiempos. Maimónides coloca a su obra como el nuevo retoño de la más pura y tradicional ley de Israel. Comed, compañeros,
Bebed y embragaos, hijos espirituales. Esta es la explicación de la Mishnah que enseñaron nuestros antepasados, los principios básicos, las costumbres, resoluciones, ordenamientos que establecieron. Mirad, se parece a la torre de David, firme sobre el muro, con 1000 escudos colgados, con los enseres de guerra de los valientes, armaduras de héroes. Él está describiendo lo que ha visto en la ciudadela de Jerusalén. Los escudos se retiran de la ciudadela cuando un caballero de la cruzada muere y su cruzada se agota. Pero aquí la ley es más duradera, es más duradera, dicen Maimónides. Se mantiene desde el día en que el Eterno impartió la orden para las generaciones venideras. La construí yo, Moshe ben Maimón, el sefaradí. Esta es la afirmación de Maimónides como ser humano, como su origen. Fíjense que hace más de 30 años él se fue de España y se sigue llamando a sí mismo el sefaradí, con todo el orgullo y toda la fuerza de quien nació en esa tierra, a pesar de que él se tuvo que ir, yo que sé, tendría 13 años, 14 años cuando se fue, pero el orgullo de su origen no lo abandona. Él deja muy claro que este comentario sobre la 5 minutos, 5 minutos. Bueno, llegaré hasta donde llegue. Maimónides deja muy claro que el comentario es obra de él, porque su orgullo es mucho más que ego. Es la forma de escribir de ese mundo. Lo más importante que quiero decirles, lo que encuentra Maimónides es que Rabí Yehudá Nasi, en su época, escribió la Mishnah siguiendo el orden de la Torá. Es decir, la Mishnah está muy desordenada. Estudiar la Mishnah significa muchos años porque hay mucho desorden dentro del texto. Son conversaciones de sabios. Son conversaciones sobre un tema que de repente lo lleva a otro, como si fueran las sesiones. ¿Alguna vez leyeron el diario oficial? Las sesiones en la Cámara Legislativa cuando se discute una ley. Es muy parecido el texto. Cada legislador habla, dice su opinión, se pelea con el otro. Pero en esa obra, en esa Mishnah, que durante siglos los escritores se han quejado, los estudiosos se han quejado de que está tremendamente desordenada, Maimónides le encuentra el orden que sigue la Torá. Digamos que hay ahí una idea de una lógica basada en la Torá, una lógica pura, una lógica que tiene una lógica que tiene un basamento en uno a uno los libros de la Torá. Nunca nadie había dicho que la Mishnah sigue el orden de la Torá. Sin embargo, Maimónides lo dice y lo explica. Empieza con la Mishnah empieza con Bereshit y con la sede de semillas, es el Seder Moed, perdón. Empieza hablando de las semillas, dice Maimónides, porque sin semillas no habría recolección de grano y no habría vida. Y sigue hablando del tratado Shabbat, el segundo tratado no es Berajot, es Shabbat, la segunda serie, y él explica, porque Shabbat es la primera festividad, la festividad más importante del calendario hebreo. Es la primera, es la que habla, ya habló Moisés frente al Sinaí, ya les habló de respetar el Shabbat. Y va buscando uno por uno los tratados de la Mishnah para
para mostrar cómo la Mishnah está ordenada. Es al revés de lo que todos los sabios habían dicho. La Mishnah tiene el orden de la Torá. Esa es la gran filosofía de Maimónides, la que Maimónides aplica a la Mishnah, y es la que llena las páginas de su prólogo. Digamos que de alguna manera él siente que él entendió el mensaje de Rabbi Yehuda Halevi, y él mismo se siente el sabio que debe guiar, que tiene la responsabilidad de guiar a su generación. Él sabe que es el sabio más sabio, se da cuenta de que es el sabio más sabio de su generación y comprende su responsabilidad de guiar a la sociedad en la cual vive. ¿Y por qué? Y porque es la misión, porque la gente necesita quien la guíe. Lo que yo siempre he sentido es la gran soledad de un sabio que se sabe lleno de gente que lo admira, que lo conoce, que lo quiere, pero que ninguna es capaz de discutir con él, de ayudarlo a él o de estar en su nivel. Es sumamente sencillo, y una de las cosas que explica Maimónides en esta obra, en el prólogo a la Mishnah, es que el pueblo necesita palabras sencillas. El guía del pueblo, el que pretenda liderar, el que pretenda ejecutar la política de decidir hacia dónde va el pueblo, tiene que hablar con palabras sencillas, simples. Él aplica lo que se llama la moderación, incluso en la comida. Tiene muchas obras médicas Maimónides, y una de sus reglas fundamentales: levántate de la mesa cuando todavía sentís un poco de hambre. A mi padre le fascinaba, mi papá comía muy poco, pero si mi padre me transmitió esa máxima de Maimónides. Papá no era un erudito de Maimónides, no lo era, pero sí tenía muy presente dentro de él esa máxima: levántate de la mesa cuando todavía tenés un poco de hambre. Hambre de todo, no solamente de comida, hambre de conocimientos, hambre de ser, como un ser humano excepcional y al mismo tiempo tan solo. Bueno, yo puedo seguir. Gran final, sí, yo sé que podés seguir porque además conozco todo lo que tenías preparado, pero estaba claro que hablar de Maimónides es meterse en un camino que no tiene límites casi. Bueno, se han hecho simposios, se han hecho congresos solo para hablar de Maimónides, y seguramente volveremos con Maimónides. Muy interesante esta faceta que es distinta a la que teníamos siempre, que hablábamos de él. Bueno, si bien hablamos algo de él, también este caso particular que es muy distinto a todo lo otro que hacía, que como es hacer esta introducción a la Mishnah. Es otra cosa. Bueno, sí, es distinto. Vamos a leer comentarios porque estamos un poquito con los tiempos justo, Lili. Sí, Everardo Treviño Garza, que dice: esperando con entusiasmo sobre este apasionante tema, saludos desde Monterrey, shalom para todas y todos, saludos cordiales y fraternales desde la República de Colombia. Bueno, estos son los saludos que temprano decíamos que hablemos de Sakuto, ya hemos tomado nota. Alan Carciente dice: fue médico, juez, rabino, filósofo y astrónomo. Lo de astrónomo merecería todo un comentario muy especial, porque, bueno, pero ahora no puedo entrar en eso. No. Estoy salteando
entre ellos charlaban sobre los temas del lenguaje, los salteos, pues no tiene que ver con el tema. Rabbi Yehuda Nassi. Sí, Rabbi Yehuda Nassi también hay que hablar sobre él. Bueno, vamos a tomar nota. Claro. Edgar Ramírez, que dice, escribía como un poeta excelso. Bueno, la redacción de Maimónides es hermosa. El dominio del lenguaje que él tiene es increíble. Tanto, bueno, yo no sé árabe, no entiendo ni nada. Y mira, Teresa, gracias, Teresa. ¿Qué te iba a decir yo? Bueno, acá te dejo una pregunta. La Torah está escrita en hebreo, la Mishneh Torah. La guía de los perplejos está escrita en árabe. En árabe. Sí, y se la dirigió a un alumno, y lo dice muy claro. No me importa dirigírtelo a ti, aunque haya 100 o 100.000 que se fastidien. Bueno, pues que se fastidien, ¿no? A ver. Adrián Toro Quintero, que pregunta, ¿la soledad de Maimónides puede entenderse como la capacidad de un ser que no tenía pares intelectuales? Sí, es eso, no tenía pares intelectuales. Sin embargo, tenía mucha gente que estaba con él. Claro, él fue... Ay, gracias, Marcela. Bueno, esta es una de mis alumnas de Talmud y Derecho. Sí. Le habrás pagado algo para que diga esto, entonces. No. Bueno, yo enseñé 20 años en la facultad, pero ahora lo dejé porque está. La soledad de Maimónides es gran tema para todo un estudio, para toda una tesis. Saludos de Bogotá. Sí, no voy a hacer más tesis, ya las que tenía que hacer las hice. Pero, ay, Rita, gracias, Rita. ¿Sabés qué? A mí me apasiona Maimónides. Creo que es un sabio que lo han entendido desde muchos puntos de vista. No sé, yo lo entendí. A mí me caía muy fuerte la soledad de ese sabio, porque me daba cuenta de que cuando él habla, ¿quién lo entiende? ¿A quién se dirige? A poca gente, pero al mismo tiempo, no te olvides, al mismo tiempo de escribir y al mismo tiempo de ser médico del sultán en la corte, él era el responsable de la comunidad judía de Fustat. Claro. Entonces venía una viejita que estaba viuda y necesitaba comida y le iba a pedir una pensión alimenticia a Maimónides. Había una mujer que el marido le pegaba, ¿a quién se iba a quejar? Iba a decir, por favor, que mi marido no me pegue. Y le iba a pedir a Maimónides, por favor, que se ocupara. Pero, a ver, ese hombre se murió cuando tenía, creo, 52 años o algo por el estilo. Pero hay que ver que yo no sé cuándo dormiría 4 horas al día. Qué ejemplo para hoy, ¿no? Sí, más o menos. No, Maimónides con Nachmanides, no sé. Nachmanides es posterior, ¿no? Sí, no solo es posterior, pero además es más místico. Bueno, Maimónides sí. Podría también. Bueno, es quizás la diferencia entre Andalucía y Aragón, o Cataluña en este caso, ¿no? Posiblemente. Sí. Cataluña es Nachmanides. Maimónides estaba en Andalucía. ¿Sabés de dónde viene ese nombre? De la antigua tribu de los vándalos. La antigua tribu de los vándalos se asentó ahí en ese lugar y Recaredo era, ¿no? El primer rey. Sí. Bueno, Recaredo fue el que se declaró cristiano, fue el primer rey cristiano como por el siglo VII, 600 y pico es Recaredo. Me estoy yendo. Bueno, seguís recibiendo muchos mismos, Esther, bien merecidos que los tenés. Ay, bueno, mirá, desde Nueva York Raúl Lucía, muy brillante, Esther, como siempre. Saludos, Raúl y Esther. Bueno, y Nelson, que muy bien nos hace recordar que este lunes a la noche estaremos empezando un nuevo año, tendremos un Rosh Hashanah, así que viene bien el saludo de Adrián para saludar a todos, para que tengamos un año bueno y dulce y fundamentalmente en paz para todos, para absolutamente para todos, no solo para algunos. Amén.
Bueno, como siempre, Esther, es como esas pastillas que son para darte hambre, para que uno coma. Entonces, uno quiere abrevar más, Qué buena figura, más. Marcelo. Sí. Pero bueno, Maimónides es esto. Nos pasa con estas personalidades nombrábamos a Spinoza hoy temprano y bueno, metimos a Sakuto también, y Samuel Aleví, y bueno, son personalidades que nos han marcado nuestra cultura, nuestra religión y más que todo eso, nuestros valores, ¿no? Nuestros principios tienen la base por ahí. Lo que decía recién Esther no es otra cosa que lo que hoy llamamos justicia social, ¿no? De alguna forma, de comprender al que está caído, por más que a algunos no les guste el tema de justicia social, bueno, es eso. Bueno, Esther, muchísimas gracias. Hermoso como siempre. Esperamos, como hablábamos hace un par de días, a ver si encontramos la excusa para darnos una vuelta por Montevideo, que está tan cerquita. Y avísame. Por ahí sí, por supuesto. Hacemos como hicimos una vez una reunión en tu casa con tus amistades, hicimos una linda reunión en tu casa. Sí. Pero Punta del Este, a mí me encanta Punta del Este. A ustedes se ve que no les da demasiado. No es nuestro estilo. Ahí, por ejemplo, no se puede hablar de justicia social, pero eso es otra historia. Mira, yo estoy en Punta del Este, yo vivo ahí hace más de 40 años, 43. No, y vamos a ir, además fuera de temporada mejor todavía. Bueno, Esther, un beso muy grande, nos vamos a ir recordando qué es lo que viene. Les recordamos que nos encontramos el domingo también con un tema muy interesante y es introducir la inteligencia artificial al ladino. Esto lo estoy traduciendo porque no lo decimos así en ladino, en nuestro programa de Encontros de Al-Had con Alegra Amado y Aldo Sebi. Bueno, los felicito por la tarea que están desempeñando. Muchas gracias. Vos sabés que y este próximo jueves, en este mismo espacio, vamos a hablar sobre el rabí Samuel Palachi, el pirata que sorprendió a España. Esto es en vivo con la profesora Rivka Epstein desde Israel, que le agradecemos desde ya que se quede despierta tan tarde para estar en vivo con nosotros. Están todos invitados, especialmente muchos alumnos que vinieron de Esther de hoy. Los invitamos todos los jueves. Tenemos siempre algún tema que tiene que ver con los sefaradíes, así que están sumamente invitados para estos eventos en vivo. Y si no, los videos quedan en el canal de YouTube, así que están súper invitados. Bueno, nos vamos. Un beso grande para todos. Nos vamos. Mañana buena. Ya estamos fuera del... No, todavía estamos todavía transmitiendo. Después del videíto quedamos a